Escenas de una gran aventura y al fin pasan. Afortunadamente en el camino de la vida tomé como lema eso, no identificarse uno con las circunstancias diferentes de la vida. Me viene a la memoria casos de la niñez. Como quiera que mis padres terrenales se habían divorciado, nos tocaba a nosotros los hermanos de una gran familia sufrir, habíamos quedado nosotros con el jefe de la familia y se nos prohibía pues visitar a la jefa o sea a nuestra madre terrenal. Sin embargo nosotros no éramos tan ingratos como para olvidar a la jefa, nos escapábamos de casa con un hermanito menor que me seguía. Íbamos a visitarla y luego regresábamos a casa de donde el jefe. Mas mi hermano sufría mucho, pues al regreso se cansaba porque era muy pequeño y yo tenía que cargarlo sobre mis espaldas y lloraba aquel amargamente y decía: 16. Ahora al regresar a casa el jefe nos va a azotar, el jefe nos va a dar azotes y de palos. Yo le respondía diciendo: ¿por qué lloras? Todo pasa, acuérdate que todo pasa. Cuando llegábamos a casa ciertamente nos aguardaba el jefe lleno de grande ira y nos daba de latigazos. Posteriormente nosotros nos internábamos en nuestra recámara de dormir, pero al acostarnos yo le decía a mi hermano: ¿te fijas? Ya pasó, ¿te convences que todo pasa? Eso el jefe lo alcanzó a oír cuando a mi hermano le decía que todo pasa, eso ya pasó. Y claro, el jefe era bastante iracundo, empuñó de nuevo el látigo terrible que traía, penetró en la recámara de nosotros diciendo: con que todo pasa, sin vergüenzas, y luego otra azotaína más terrible nos dio, retirándose después al parecer muy tranquilo por habernos azotado. Y un poquito más quedito le decía a mi hermano: ¿te fijas? Eso también pasó, es decir, nunca me identificaba con esas escenas y tomé como lema en la vida jamás identificarme con las circunstancias, con los eventos, con los acontecimientos, porque sé que esas escenas van pasando. Tanto que uno se preocupa porque tiene un problema, que no haya cómo resolverlo, y después ya pasa y viene otra escena completamente distinta. Entonces, ¿para qué se preocupó, si tenía que pasar? ¿Con qué objeto se preocupó? Cuando uno se identifica con los distintos eventos de la vida, comete muchos errores. Si uno se identifica con una copa de licor que le está ofreciendo un grupo de amigos, pues resulta borracho. Pues si uno se identifica con una persona del sexo opuesto en un momento dado, pues resulta fornicando. Si uno se identifica con un insultador que le está hiriendo a uno con la palabra, resulta también uno insultando. ¿A ustedes le parece cuerdo que a uno de nosotros que somos aparentemente serios resultemos insultando? ¿Ustedes creen que eso estaría bien? Si uno se identifica con una escena de puro sentimentalismo llorón donde todos están llorando amargamente, pues uno también resulta con sus buenas 17 lágrimas. ¿Ustedes creen que eso estaría correcto? Que otros nos pongan a llorar así porque les dio la gana. Esto que estoy diciéndoles a ustedes es indispensable, si es que ustedes quieren autodescubrirse. Si uno se identifica completamente con una escena, pues se ha olvidado de sí mismo, se ha olvidado del trabajo que está haciendo, entonces está perdiendo el tiempo tontamente. Las gentes se olvidan de sí mismas completamente, se olvidan de su propio ser interior profundo, porque se identifican con las circunstancias. Normalmente las gentes andan dormidas, por eso están identificadas con las circunstancias que les rodean y cada cual tiene su cancioncita psicológica, como decía en mi libro Psicología Revolucionaria. De pronto se encuentra uno a alguien que le dice: yo tuve en la vida que hacer esto y esto y esto, me robaron, fui un hombre rico, tuve dinero, me estafaron, fulano de tal fue el malvado que me estió. Y tal es su canción psicológica que 10 años después encuentra uno al mismo sujeto y vuelve a cantarle la misma canción, a los 20 años le encuentra y vuelve a narrarle la misma canción. Esa es su canción psicológica, quedó identificado por ese evento para el resto de su vida. En esas circunstancias, ¿cómo va uno a disolver el ego? ¿De qué manera? Si lo está fortificando al identificarse, así fortifica los yoes. Si uno se identifica con una trifulca resulta también uno dando puñetazos. Me viene a la memoria un caso por ahí de un boxeo, un campeón peleando contra otro de y al final todos los espectadores terminaron dándose golpes unos con otros, perfectamente locos, todos resultaron boxeadores. Observen ustedes lo que es la identificación. He visto de pronto a una dama viendo una película donde los actores lloran, lloro fingido, claro está, pero aquella dama que está contemplando la película resulta llorando también terriblemente, en estado de angustia espantosa. Vean ustedes lo que es la identificación, esa pobre mujer se ha identificado con esa película, pues ha creado al héroe de la película o a la 18 heroína. Un nuevo yo ha creado dentro de sí misma, ese nuevo yo se ha robado parte de su conciencia, de manera que ahora esa persona está más dormida. ¿Por qué?
Por la identificación. En cierta ocasión se me ocurrió ir a un cine, hace muchísimos años, la película pues estaba muy romántica, un par de enamorados que se querían, que se adoraban y yo muy interesado en ver aquel par de enamorados, esas poses, esas palabras, qué miradas. Yo encantado mirándoles ahí, al fin terminó la tal película y yo muy tranquilo me fui a la casa. Ya estando en casa sentí sueño y me acosté, entonces esa noche fui a dar al mundo de la mente, ahí me encontré una mujer como aquella que yo había admirado en la película, estaba hasta guapita y estaba frente a mí, me senté con ella en una mesa a tomar algún refresco. Vinieron las dulces palabras muy semejantes a las de la película, por cierto. Conclusión. Bueno, no llegué hasta la cópula química ni nada por el estilo, pero no faltaron besos, los abrazos, las caricias, las ternuras y 50.000 cosas por el estilo. Les estoy narrando una historia de hace 20 años, no es de ahora, porque ahora no voy a cines, pero en aquella época sí iba a algún cine. Conclusión. La escena no estaba muy buena, un poquito erótica. De pronto cambió el panorama y descendí del mundo de la mente al mundo astral, son dos mundos diferentes. Al llegar al mundo astral me encontraba dentro de un gran templo y pude verificar que un maestro me había estado analizando. Claro, en mi interior me dije, metí la pata. Me retiré unos pocos pasos a aguardar a ver qué sucedía. Y de pronto el maestro aquel me envió un papel con el guardián del templo. Leí el papel y decía, retírese usted inmediatamente a este templo, pero con Inri es conservando el fuego, puesto que no había fornicado, no pasaba de las ternuras. Bueno, total que entonces dije. Ni modo, esto está mal, esto está grave. Y muy despacio salí, avancé por el corredor de la nave central y antes de salir fuera del templo reparé que 19 era el templo de las representaciones mentales, de las efigies mentales, posteriormente tuve que destruir tal efigie o representación de la película para poder ser aceptado en dicho templo. Escuchar el mensaje y vivirlo, es lo más indicado en este tiempo. Aquellos que quieran despertar su conciencia, deben escuchar y vivir este mensaje. Segunda parte. La eliminación de los defectos. Las máquinas humanas. Mucho hemos oído y hablado sobre los tres factores integrantes de la revolución de la conciencia, pero es necesario hacer un recuento, una profunda reflexión y detectar hasta qué punto hemos cumplido con ese nuestro deber ante la gran obra. ¿Cuántas veces nos recordamos a sí mismos durante el día? ¿En cuántas ocasiones dejamos de identificarnos con el tren de vida que llevamos y observamos detenida y serenamente el batallar de la antítesis en nuestras mentes? Nuestro deber cósmico es no permitir que pasen pensamientos mecanicistas, al igual que no dar cabida a 20 pensamientos envenenados, así como dejar por completo nuestros instintos animales. Es necesario e indispensable realizar dentro de cada uno de nosotros el primer choque consciente, trabajando intensamente con la no identificación, luchar contra la imagen negativa y la consideración interior. Morir en sí mismo es lo importante y trabajar sobre sí es lo indispensable. Para ello hay que atravesar profundas crisis emocionales. Sin embargo, se hace necesario hacernos conscientes de nuestros actos, ya que con ellos logramos realizar parte de la obra. Dividirnos entre observador y observado, es el propósito. Autodescubrirnos en acción y reconocer nuestros errores, he ahí la tarea fundamental de cada uno, puesto que al morir en sí mismo es nuestra meta. Desintegrando las gentes que hay en nuestro interior, quedará la casa libre y en ella solamente habitará la conciencia, el ser. Entonces seremos libres de verdad y nos habremos convertido en individuos superiores. Quien despierta la conciencia, tiene acceso a la ciencia objetiva, universal y pura. Es por ello que no debemos dejarnos fascinar por esta ciencia subjetiva ultramoderna. Biología, química, física, etc. En el fondo resulta algo meramente incipiente, lo que hasta el momento se ha denominado la ciencia pura, puesto que ella solo es posible para los hombres de conciencia despierta. Esta ciencia nada tiene que ver con la pobredumbre de teorías que existe en los diferentes colegios, en las diferentes escuelas y universidades del mundo. Sin embargo, los científicos creen que tienen la última palabra, mas no saben ellos nada sobre la ciencia objetiva del universo. Veamos un hecho concreto. Cuando los científicos al unísono con los astronautas lograron llegar en un cohete tripulado a la Luna, creyeron con su razón subjetiva, que este evento había sido grandioso, se autoexaltaron y trataron de hacer ver a la humanidad que con sus piruetas de circo ya 21 habían conquistado el mundo, pero cuán equivocados estaban y aún lo están, ya que les falta la razón objetiva. Cuando se les dice a los científicos que hay seres extraterrestres, que existen naves que vienen de otros mundos, lo niegan rotundamente. ¿Cuáles son los motivos para ello?
Los científicos ultramodernos son robots que no están programados para conocer la ciencia objetiva universal, solamente están programados para conocer la ciencia oficial universitaria y eso es todo. De manera que estos científicos ultramodernos son seres de razón subjetiva, que todo lo suponen y lo sustentan con sus hipótesis, puesto que les falta un conocimiento concreto y objetivo de las leyes del universo. Son robots, preparados con materias universitarias, para trabajar dentro de su programa y nada más. No podría, pues, exigírseles que conceptuasen sobre seres extraterrestres y naves interplanetarias, porque para ello aún no están programados. Dichos robots han sido construidos en las universidades y no funcionan en otra forma, sino de acuerdo a su propio acondicionamiento mecánico. La razón subjetiva se nutre con las percepciones externas, elabora sus conceptos de contenido, por medio de los informes recogidos con los sentidos y con esos conceptos forma sus razonamientos, haciendo de ello la razón subjetiva. Razón objetiva es otra cosa, pero ya eso es revolucionario. No se puede saber nada de lo real cuando todo emana de los sentidos, eso es obvio, relativo, irrefutable. Pero existe la razón, y ella es objetiva. Esta funciona únicamente con los conceptos de la conciencia, con los datos que ella misma aporta. Cuando logramos eliminar los elementos inhumanos, en los cuales está enfrascada la conciencia o embotellada, entonces ésta puede aportar datos a la razón. Razón basada en los datos de la conciencia, es razón objetiva. 22. Nada saben los científicos del razonamiento subjetivo sobre la conciencia. ¿Cómo han de saber? ¿De qué manera podrían investigarlo? Si son robots que están programados para algo que no salga del mundo de los 5 sentidos. Son meras máquinas que funcionan de acuerdo con lo que aprendieron en los colegios, universidades, academias, etcétera, etcétera, y que no pueden funcionar de otra forma. ¿Creen ustedes que un robot puede funcionar de otra forma a como ha sido programado? Pues obviamente no, ¿verdad? Así pues, estas máquinas humanas que se titulan científicas, nada saben sobre la conciencia, para ello no están programadas. Solo la psicología trascendental, enseñada por los pocos sabios que en el mundo han sido, como dijeron los poetas, puede orientarnos, con el propósito de que la conciencia despierte. Indubitablemente, está despierta, cuando los elementos infrahumanos que habitan en nuestro interior se reducen a polvareda cósmica. Conciencia despierta, es conciencia que puede informar. En la conciencia están los datos que necesitamos para nuestra orientación psicológica, en la conciencia, están las partículas de dolor de nuestro Padre que está en secreto, en la conciencia está la sabiduría, si nosotros conseguimos liberarla, ella puede orientarnos. Un hombre de conciencia despierta es un hombre libre, que puede por sí mismo conocer la senda que habrá de llevarlo a la liberación final. Ahora verán ustedes por qué es tan importante morir de instante en instante y de momento a momento, es decir, eliminar defectos. Es indispensable estudiar a fondo el libro titulado El misterio del áureo florecer. Se han enseñado en este libro la querella sexual necesaria para el despertar de la conciencia. Yo, Samael Aun Weor, he enseñado en esa obra cómo despertar conciencia. He unificado en esa obra la cuestión sexual y la cuestión conciencia. Pero se necesita conocer a 23 fondo dicha obra, meditar en ella profundamente y llevar esas enseñanzas a la práctica. Así conseguiremos la liberación auténtica. En cuanto al tercer factor de la revolución de la conciencia, sacrificio o servicio a la humanidad, cuando se trata pues de avanzar firmemente en la senda de la autoliberación íntima, es necesario imitar nosotros al Cristo, que entregó su vida por la humanidad doliente. Tenemos que ser capaces de subir al ara del supremo sacrificio si así trabajamos de verdad con los tres factores de la revolución de la conciencia, morir, nacer, aprovechar positivamente nuestras energías, y sacrificio, si amamos a nuestros semejantes. Si con la antorcha del verbo incendiamos el mundo, es obvio que subiremos por los distintos niveles del ser, hasta convertirnos en verdaderos seres, en el sentido completo de la palabra. Hay que trabajar a fondo en los tres factores. Hay que estudiar a fondo aquellos libros. Las tres montañas. Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma. La doctrina secreta de Anahuac. Psicología revolucionaria. Y la gran rebelión. En estas obras hay medios de orientación para trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia, trabajar en sí mismos y laborar por un mundo mejor. Didáctica de la meditación superior para eliminar los defectos. 24. Un hombre cualquiera ve muy que dicta a su mujer o esposa, con un caballero cualquiera, lógicamente no se aguantaría, no se quedaría tranquilo. Producto de ello saltaría el yo de los celos. Seguidamente se sentiría herido aquel otro del amor propio, luego vendría la ira.
Viniendo por último toda clase de insultos y reclamos, producto de aquella pésima transformación.